1866, la crisis económica y política se unieron para poner fin a la prosperidad económica y crear una situación política inestable. Una crisis financiera que dejó ver que las inversiones ferroviarias no eran rentables. Una crisis industrial provocada por el aumento del precio del algodón, a raíz de la Guerra de Sucesión de Estados Unidos. Pequeñas industrias textiles no pudieron afrontar los precios y quebraron, y el nivel de vida descendió. Crisis de subsistencia provocada por malas cosechas entre 1866 y 1860. En 1866-1868 el precio del trigo en Madrid aumentó un 100%. En 1868 la población tenía motivos para oponerse al sistema isabelino. El 18 de septiembre de 1868, la escuadra en Cádiz al mando de Juan Topete, con el apoyo de Prim, se añadió el general Serrano y se hizo público un manifiesto con el lema «Viva España con honra». En él se denunciaba la corrupción y se pedía a los ciudadanos defender la libertad. Se anunciaba un gobierno provisional. La sublevación se extendió por Almería, Málaga y Cartagena, y después por toda la península. La reacción de los gobernantes fue agrupar al ejército en Madrid para acabar con la sublevación. El 28 de septiembre, la batalla de Alcolea entre las fuerzas gubernamentales y las sublevadas fue un desastre para las tropas borbónicas. Esto llevó a la dimisión del gobierno y de Isabel II. El levantamiento popular se produjo en las ciudades y estaban presentes progresistas, demócratas, republicanos. En Málaga, Almería, Sevilla, Valencia se formaron juntas revolucionarias, destituyeron las autoridades, impulsaron la milicia nacional e incorporaron las demandas populares. Se abolieron los impuestos de consumismo, rebajas de aranceles o eliminación de estancos, supresión de las quintas, abolición de la pena de muerte y de la esclavitud, educación gratuita, derecho de trabajo, aplicación de derechos y libertades y sufragio universal. Los dirigentes progresistas Prim y Serrano veían con preocupación estas peticiones. Identificaban la revolución como un movimiento desde arriba, con objetivos limitados al cambio político. Se nombró un gobierno provisional encabezado por Prim, con 5 progresistas y 4 unionistas, y Serrano como nuevo regente del reino. Se convocaron elecciones mediante sufragio universal masculino. En diciembre de 1868 se celebraron elecciones. Triunfaron los republicanos. En 1869 se reunieron las Cortes para redactar una constitución. Se proponía un régimen de derechos y libertades. También se establecía soberanía nacional y unas Cortes compuestas de Congreso y Senado. Proclaman poder judicial independiente y un sistema de gobierno para Cuba y Puerto Rico, para incorporarla a la Constitución. Filipinas tendría una ley especial. Se impuso la monarquía parlamentaria por 214 votos contra 71. La potestad de hacer leyes es de la Corte y el monarca no tenía derecho a veto. Se estableció la regencia de Serrano y Prim fue jefe del gobierno. El republicanismo estaba dividido en unitarios encabezados por Emilio Castelar y federales. Esto defendía una república unitaria. Los federales, dirigidos por Pi, Margall y Figueras, promulgaban el laicismo. Se oponían a que el ejército interviniera en la política. Uno de los objetivos de la gloriosa era reorientar la política para un crecimiento económico. En 1869, Laureano Figuerola impulsó una reforma arancelaria, provocó la oposición de los algodoneros catalanes y de los productores de cereal. También ensayó una reforma fiscal que estableció la peseta como moneda nacional, que llevó a cabo la desamortización del subsuelo. La Ley de Minas de 1871 puso a la venta los yacimientos de minería metálica, sobre todo a compañías extranjeras.
El nuevo gobierno se encontró con la oposición de los carlistas y moderados. Se fueron agrupando bajo el liderazgo de Cánovas de Castilla. Republicanos federales hicieron levantamientos en 1869 para implantar su república. Había una intensa conflictividad social. Finalmente, a finales de 1868, Cuba se inició un movimiento independentista que desencadenó una guerra de 10 años. Debido a la Constitución de 1869, definía el Estado español como una monarquía parlamentaria. Se inició un proceso de búsqueda de un nuevo rey que sustituyese a los Borbones. La situación no era desconocida en Europa, donde parte de los soberanos no eran originarios del propio país. El general Prim fue el encargado de gestionar la elección y eligió a Amadeo de Saboya. El nuevo monarca de 26 años de edad fue propuesto a la corte en 1870 y obtuvo 191 votos de los 11 presentes, únicamente de los progresistas y unionistas. Amadeo llegó a España el 30 de diciembre, 3 días después del asesinato de su principal valedor, el general Prim, lo que acentuó la inquietud de su mandato. Desde un principio de su reinado se pusieron de manifiesto las dificultades de la nueva monarquía. Por un lado, no se consiguió la aceptación de las clases populares, que veían reiteradamente frustradas sus aspiraciones y eran más sensibles a las propuestas republicanas y obreristas. Por otro lado, la aristocracia isabelina no aceptaba al nuevo rey. También la Iglesia, que ya se había resistido a jurar la Constitución de 1869, expresó su hospitalidad a un Saboya dinastía, que había acabado con los estados pontificios y recluido al Papa en el Vaticano. Serrano presidió el primer gobierno de la monarquía. En él participaron los 3 partidos de la coalición, unionistas, progresistas y demócratas. Fue el único de estas características, ya que los meses siguientes se fragmentó en 2 los bloques a partir de la división de los progresistas. El nuevo Partido Constitucional, dirigido por Sagasta, agrupó a los progresistas más conservadores y miembros de la Unión Liberal, que consideraba que la revolución había ido demasiado lejos y entendía que la monarquía necesitaba incorporar a los sectores más moderados. Lejos del entendimiento, la lucha entre radicales y constitucionales provocó una gran inestabilidad en 2 años y se formaron 6 gobiernos. El general Serrano, en 1872, no llegó a superar los 20 días y se convocaron 3 elecciones. Finalmente, la coalición gubernamental radicales, constitucionales y demócratas se desintegró, incapaz de desarrollar un proyecto compartido. La crisis política debido a la monarquía, ya que limitó su apoyo a los radicales que gobernaban desde mediados de 1872, aumentó las dificultades para dar respuesta eficaz a los problemas del país y entender a unos radicalizados movimientos de oposición. Los conservadores dejaron de participar en las elecciones en 1872. Bajo la dirección de Antonio Cánovas del Castillo, organizaron la restauración de los Borbones en la persona de Alfonso X. Contaron con el apoyo de la Iglesia y de las élites burguesas opuestas a propuestas como la abolición. Los carlistas abandonan el sistema y desde abril de 1872 iniciaron una nueva guerra en defensa del trono del pretendiente Carlos VII, de la tradición de los fueros y el catolicismo. Se inició con partidas en el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña y cogió fuerza a mediados de 1873, llegando a formar Estado. La insurrección en Cuba, iniciada en 1968 con el Grito de Yara, se amplió hasta convertirse en una guerra colonial, la Guerra de los 10 años. El conflicto fue dirigido por un sector de propietarios criollos que aspiraba a reformas políticas y económicas de la isla. La guerra se convirtió en un grave problema político, militar y económico. Finalmente hubo revueltas y protestas de los sectores populares descontentos con una de las reformas que consideraban insuficientes. También los republicanos opuestos a la monarquía impulsaron nuevas insurrecciones reivindicando la República Federal. Ante la desintegración y el estallido de las 2 guerras y su desacuerdo con algunas resoluciones del Ejecutivo, Amadeo de Saboya renunció al trono el 10 de febrero de 1873. Cuando Amadeo de Saboya dejó el trono, las Cortes votaron la proclamación de la República. Esta se inauguró con un gobierno compuesto por ministros republicanos y radicales presidido por Figueras. Se mantuvo la Constitución de 1869. Las nuevas Cortes formaron un gobierno presidido por Pi y Margall.
elaboró un nuevo proyecto constitucional, inspirado en el de 1869, con una soberanía popular con sufragio universal masculino. Cambió la estructura del Estado, definía la República Federal y establecía que la nación española se compondría en 17 estados, incluyendo Cuba y Puerto Rico. Además, cada estado regional tenía su constitución. La República lidiaba con 3 conflictos: la guerra carlista, la guerra en Cuba y la sublevación cantonés. Este conflicto fue el más grave, ya que aumentó la situación de crisis para el gobierno. Empezaron ahí una serie de proclamaciones de cantones, empezando en Cartagena y se fue extendiendo. Este proceso afectaba al desarrollo de la República. Pi y Margall dimitió, y lo sucedió Nicolás Salmerón, quien actuó contra el cantonalismo. Posteriormente dimitió, y lo sucedió Emilio Castellar, republicano unitario. La derrota de Castellar debido a su gestión dio paso a un nuevo gobierno federal. Esto provocó el golpe de Pavía. El poder pasó a ser una coalición de unionistas y progresistas, encabezada por el general Serrano, que impuso un régimen autoritario. Los monárquicos optaron por la vuelta a los Borbones, y Martínez Campos encabezó el pronunciamiento que hizo rey Alfonso XII, hijo de Isabel II.